Profe, hable pues. Herrera. Okay, good morning. How are you? Hello, teacher. Hello, Ismael. How are you? Fine. ¿Qué se dice, profe? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe. Okay. Profe, la cara fue la buena. Well, let's start the class in the meantime, okay? Vamos a iniciar la clase mientras tanto, mientras llegan los demás. And that's it, okay? O sea que vamos a trabajar por aquí. Sí, esta clase que dura 40 minutos para tratar de explicarles un poco. Bueno, Ok. aunque asumo que ya para la fecha deberían haber visto el video que publiqué la semana pasada y tener algo adelantado del trabajo. La idea es que tengan la guía a la mano, ¿ok?
Muy bien. So, Ya. Espera un momento. yes, only one student. What are you? What can me say? How go? 10, 15, 20? No bad. Lo tiene prendido. Ah, yo ya decía que tienen a mi bolsa y yo estaba llevándome la piscina. Pero mi bolsa, ¿dónde está? Pues. Ok, entonces iniciemos. What did Pero, you do previously? ¿Qué hicimos la clase anterior, es decir, la semana pasada? ¿Pudiste ver el video, Ismael? sí, ahí más o menos me lo estaba mirando, profe. Ok, y más o menos qué se trabajó en ese video. Cualquier cosa, lo que te acordes. Está hablando ¿cómo que llaman? Que, o sea, no me recuerdo muy bien, profe, porque como yo estaba haciendo otra cosa de la profe, por eso no le Ok, no ok. estaba como. Entonces, la clase anterior vimos un video tutorial sobre la guía de inglés, es decir, cómo desarrollar los ejercicios que allí se proponen. Well, today it is Wednesday, April 6th, 2020. And we are in the Unit 1, and the objective for this class is to check the guideline. El objetivo de la clase de hoy es mirar para que trabajemos juntos en el desarrollo de la guía. ¿Ok? Entonces, vamos a ir trabajando juntos esa guía. Ya la voy a proyectar, que es la misma que ustedes tienen ahí en la mano. Mr. Herrera and Ismael. Alejandro, can you hear me? Si nos escuchas, Alejandro. Well, I hope that he is able. ¿Le puedo avisar a mis compañeros, algunos que están conectados, para que se conecten a la reunión con nosotros? Pues Oliva me dice que ya les comentó, que les acabo de comentar hace 10 minutos. Entonces, asumo que... Pero sigamos nosotros y ellos que vayan entrando. ¿Ok? Entonces, ¿qué se acuerdan del presente simple? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué recuerdan? Bueno, entonces teníamos acá que el presente simple, como lo habíamos visto en este cuadrito más arriba. ¿Sí se acuerdan que vimos este texto? Sí. Profe, pero usted no... Yo, profe. Ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿sí se acuerdan que leímos este texto, ¿no? Del Dr. Box. En esto Pero llevamos... usted ni siquiera una imagen ahí. Por eso, pero ¿sí la ves? Sí, profesor, dice Dr. Box. Eso, muy bien. Ese texto se trabajó en clase. A eso le sacamos los cognados. Acuérdense que completamos este cuadrito de las acciones que hacía el doctor Moffe y las acciones que hacían los insectos. También ustedes completaron este cuadro, eso debe estar en la guía de cada uno, de los otros verbos que analizamos en más profundidad. Y luego teníamos este del presente simple. We have the subject. Recuerden que tenemos acá donde dice subject, dice I, you, we, you, they, Tom and Sue. Esos pronombres personales, yo, tú, nosotros, ellos o usted, se les agrega, se les pone el verbo en infinitivo, es decir, el verbo sin ningún cambio. Por ejemplo, si dice I work every day, yo trabajo todos los días. Pero cuando vamos a decir él, ella, eso, mi hermano, el perro o cualquier cosa que no sea ni yo, ni nosotros, ni ustedes, ni ellos, se le va a agregar ese al verbo, como vemos acá. Dice he works every day. Recuerden que en el video que les compartí la semana pasada, retomo esto y lo estoy volviendo a retomar, aunque esto ya eso se vio desde febrero.
las reglas del presente simple. De esto incluso hicimos un quiz, que es la única nota que les tengo. Entonces, vemos que algunos verbos, cuando se habla de él o ella, se les agrega S. Cuando se dice él, he, ella, she, y algo que es it. O puede ser un nombre de un animal o una cosa, the car, the dog, etc. Este ejercicio de ya debería estar hecho, pero porque ya lo corregimos, lo hicimos en el salón de clases. Sin embargo, miremoslo. La número 1 dice, Doctor Moffat, y tenemos dos opciones, love y loves. ¿Cuál creen ustedes o cuál habíamos hecho en el salón de clase? ¿Cuál era la opción correcta de esos dos? De los verbos, profe. Sí, ahí hay dos verbos que yo subrayo en azul. Está love, el primero, y loves. Ambos significan me encanta. Aquí dice, al doctor Moffat le encanta su trabajo. Pero solo uno de estos dos verbos es correcto. ¿Cuál creen ustedes Love. que es? Love. Present. Loves, el segundo. ¿Por qué? Profe, Porque es el segundo loves porque el doctor Moffat puede ser reemplazado por él. Y recuerden que cuando sea él, ella o alguna cosa, le vamos a agregar S al verbo. Él no va a cambiar el significado va a seguir siendo el mismo. Pero por una cuestión gramatical se le va a agregar la S. Aquí en la segunda, he study ends. ¿Cuál va? ¿Study or studies? Está ahí buscada solo, profesor. Es ella. Studies. Va a esta segunda opción. ¿Por qué? Porque el pronombre es él y dijimos que cuando sea él o ella se le agrega S al verbo. Mire que acá está la S. Cada que sea él o ella. La tercera dice a salesperson products for a company. ¿Cuál de los dos verbos vamos a poner? ¿Sell o sells? Profe, una cosita. Sí. Están diciendo que la contraseña y todo eso no cogen. Acá no más estudiantes. No, no sé. Pero si ustedes pudieron entrar es porque sí. Claro. Sí está funcionando. Ok. Entonces, ¿cuál de estas dos iría? ¿Sell o sells? ¿Cuál creen que va? ser, profe. Entonces, como salesperson, mire que acá dice A. ¿Alguno recuerda qué traduce A en el inglés? Uno o una. Y como es uno o una, puede ser él o ella. Por lo tanto, dijimos que cuando es él o ella, se le agrega ese al verbo. No le Es agrega decir, ese al final. sells. Sí. A salesperson sells products for a company. En la número 4, vemos que dice you and Anita. ¿Cuál de los dos verbos va a ser? El primero, El primero, ¿por qué? porque habla de yo, creo. Muy bien, porque solamente le vamos a agregar ese cuando sea él o ella, pero como aquí dice tú y Anita, resulta que tú y Anita es ustedes. Entonces el verbo no cambia, el verbo queda normal, muy bien, work. La número 5, nurses help people. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos va? ¿Saben qué es nurse? ¿Alguno recuerda? No, ¿qué, profe? Nurse. ¿Saben qué es el significado de la palabra nurse? No me acuerdo, no me Está muy de acuerdo. moda hoy. No, profe. Enfermeros o enfermera. Entonces mire que aquí esa palabra nurse tiene esta S, o sea que indica que es plural. Ahí dice los enfermeros. Entonces, ¿cuál verbo voy a poner? ¿Este El o el segundo? segundo. El segundo. Pero mire que dice los enfermeros y los enfermeros es ellos. Profe, Por lo tanto, Ellos, el primero. Y ya. el verbo no cambia, es decir, queda help. profe, Sí, dale, Ismael. una pregunta. Sí, Usted está mostrando la guía, sí. ¿No la estás viendo? pero no, me aparece, o sea, me aparece, nomás me aparece ¿cómo le digo? Me aparece usted en el perfil y un árbol de Navidad y ya. No, pero aquí
Aquí le estoy compartiendo. ¿Ya estás viéndolo? No. Eso yo lo estaba viendo perfectamente. Bueno, voy a volverla a compartir. De pronto es que tiene que refrescar la página Ismael, pero voy a volverla a compartir de nuevo. El workshop, listo. Ahí la estoy volviendo a compartir. Si no, tiene que... Ahí ya dice compartir pantalla y todos la pueden ver, ¿ok? Bueno, Ok. la número 6. Ahora sí veo, profe. Muy bien, ok, good. Había que refrescarla. Entonces la número 6 dice we. Ya de entrada dice we. ¿Qué traduce we? Nosotros, Nosotros. Entonces, ¿cuál verbo va a ir? ¿El el primero o el primero. segundo? El primero. Muy bien. ¿Por qué pusimos el primero? Porque dice nosotros. No se le agrega ese. Cuando sea yo, usted, ustedes o nosotros o ellos, le vamos a agregar, el verbo va a quedar igual, no se le va a agregar nada. La 7, our office. ¿Cuál será? Close or closest? Close. Entonces, la oficina, ahí dice nuestra oficina. ¿La oficina qué es? ¿Es una persona? No, es Es una, es una es como, cosa. Es una cosa. Entonces, como es una cosa y está en singular, mire que ahí no dice oficinas, ahí no dice 20 oficinas, 2 oficinas, sino que dice la oficina. Es singular, entonces se le agrega S al verbo. Se le agrega S, o sea que queda closest. Porque le agregamos S cuando es él, ella o eso. En este caso, la oficina es una cosa, eso. La número 8, ¿cómo queda? ella. Ah, no. ¿Cuál queda? ¿Take or takes? ¿El primero o el segundo? El segundo, creo que es hablando de él ¿Por qué o queda el ella, segundo? porque él o ella creo que lleva ese al final. Muy bien, cuando es Profe, él, ella o alguna cosa, como la oficina, se le agrega ese al verbo. En este caso, takes. She takes classes at the business school. En la número 9, ¿cuál será? La primera. Muy bien, walk. ¿Por qué? Pues porque no está ni ella ni él. Ujú. Y en la última, en la número 10, ¿cómo queda? ¿Y no significa cosa? En la No. número 10, ¿cuál queda? ¿Start o starts? profe, Eh, la primera, estoy hablando de yo. Muy bien. Claro, como es yo, el verbo queda igual, no se le tiene que agregar nada. Entonces, estos ejercicios los habíamos hecho en el salón de clase. Ese también lo habíamos completado. ¿Sí recuerdan? ¿Lo tienen en sus guías realizado? Yo no. Entonces, les voy a dar 2 minutos. No se complique traduciendo cada palabra, porque si uno se pone a traducir cada palabra, se le va a ir el tiempo y cuando llega a un examen, lo pierde. Simplemente mire la coherencia entre el sujeto y el verbo. El verbo se lo están dando en paréntesis. Por ejemplo, en la primera, dice a zookeeper. ¿Qué dijimos que era la A? ¿La letra A qué significa? Lo dijimos ahorita. uno, Traduce uno o una, ¿cierto? Independiente, acá sí, dice señora. zoo. ¿Qué significa zoo? En la número 1, que es zoológico. Y keeper es el cuidador, es decir, la persona que cuida un zoológico. Y mire que como acá dice uno, pues simple, como ya veo que dice uno es singular, le agrego la S al verbo. Mire que el verbo está en paréntesis, feed. Le agrega la S, queda feeds. Entonces, los verbos están en paréntesis. Intenten hacerlo en 2 minuticos. Si nos queda mal, no hay problema, porque la idea es que estamos practicando esto. Si nos queda bien, mejor. Intenten hacerlo en 2 minutos y vuelvo y les pregunto. Ok, profe.
Profe, Sí, sí, ahí nomás hay que completarla, ¿sí o no? sí. ¿Con qué? ¿Con H? No entiendo. Eso, si al verbo hay que agregarle ese, se le agrega. Si no, pues no. Eh, Porque ahí ella dice, ella cuida un zoológico. La primera dice, un cuidador alimenta a los animales. Entonces, como era un cuidador, se le agrega ese al verbo que estaba en paréntesis. Profe, Sí, una pregunta nomás. ¿Me puede explicar la primera de nuevo? La primerita de nuevo. la primera Porque oración ahí, dice a zookeeper. Dice sí, ella, una un- cuidadora que eso, alimenta, o sea, que eso, alimenta a una los animales. cuidadora alimenta los animales. Entonces, aquí al verbo feed, que estaba en paréntesis, se le agregó la S acá. Mire lo que dice feeds. ¿Por qué se le agregó la S? Porque el sujeto es uno. Entonces, cuando es singular, se le agrega la S al verbo. Y cuando no es Mm, singular, entonces el verbo queda igual. Es decir, ahí tienen que ver, ahí tienen que identificar si el sujeto de la oración está en plural o singular. o sea, está en plural, profe, ¿cómo le coloca ahí? Eso, Pues, si el sujeto está en plural, el verbo no cambia, queda igualito como está en paréntesis. ya.
En la segunda dice, de, com- programadores de computadoras toman fotos. Entonces ahí sería, ¿qué, profe? Disculpe que le vuelva a preguntar, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, profe. Maela me copió. Listo, entonces, sigamos. Teníamos la segunda, dice Computer Programmers. ¿Qué pasaba con el verbo? ¿Le agregábamos la S o no? ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Qué significa Computer Programmers? Sí, profesor. ¿Qué significa Computer Programmers? Son palabras parecidas al español. ¿Qué se les Programas de ocurre? ¿No computadora. son los Algo así. programas de los computadores? Eso, y miren que ustedes lo han dicho en español, programas. Como programas está en plural, el verbo no cambia. El verbo queda igual. Computer Programmers Write Software. Recuerden, solo le agregamos la S cuando el sujeto Profe, yo no sea... sé. Solo le agregamos la S cuando el sujeto sea singular, pero como el sujeto está en plural, el verbo no cambia. La número 3, ¿cómo quedaría? Photographers. ¿Cómo quedaría? ¿Se le agrega la S al verbo o no? Sí. Ah, no, ¿Por qué no? porque es en plural. Claro. Mire que la palabra photographers tiene la S, nos indica fotógrafos, es decir, más de uno. Y por lo tanto, el verbo no cambia. Muy bien. La número 4, a chef. ¿Qué pasa con el verbo? Es en singular. Muy bien, entonces, ¿qué le hacemos al verbo? Se le agrega la S. Se le agrega la S. Miren que es igualita a la número 1. Decía a zookeeper, un cuidador de zoológico. Como dice un, significa uno, singular. Y no nos tenemos que poner a traducir todo el texto, que eso es lo que a veces le pasa a uno. Uno dice, ay, no entendí tal palabra. No. Usted vio que ahí dice un chef, le agrega la S al verbo cooks, food. La número 5, a firefighter. ¿Qué hacemos con la número 5? ¿Cómo queda el verbo? ¿Se le agrega la S o no? Sí, señor. Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque es él Porque es uno. o ella. Ajá, muy bien, es uno. Sí, señor. Un bombero, ahí puede decir un bombero o puede decir una bombera. Es que hoy todo les ha pegado que tiene que ser bombero, bombera, doctor, doctora, médico, médica, una locura. Un bombero lucha contra los incendios, es lo que dice allí. La número 6, musicians. ¿Cómo queda?
¿Le cambio le pongo la S o no? No. Profe, Sí, yes. ¿Quién habla por ahí? ¿Mr. Balanta? Entonces, muy bien, la número 6 no cambia, porque la palabra No, porque está musician, en plural. El último está en claro, ese. muy bien, está en plural. Y entonces, como está en plural, queda igual. Musicians play instruments. La número 7, a farmer. ¿Cómo queda la 7? ¿Cambia el verbo o no? profe, ¿Cuál? creo que no se le pone. En la 7, dice un granjero trabaja en la granja, obvio. ¿Cómo queda ese verbo? Sí, ¿Se le agrega la S o no? sí, señor, claro. Claro, porque dice A. Recuerden que la létrica A siempre va a ser uno o una. Y la número 8, Ah, a dancer. También tiene A. Muy bien, como dice A, un bailarín baila, entonces le agrega la S, dances. Muy bien. Entonces miren, miren que allí, sorry, se me perdió ya. Entonces miren que allí en esa página 3, que ya la hemos visto muchas veces, está cuáles verbos se les agrega la S o la ES. Ahí está 1, 2, 3, la mayoría de los verbos se les agrega S. La mayoría de los verbos se les agrega la E y la S cuando terminan en SH, CH, S, X y Z. Y los verbos que terminan en la O también. Y algunos verbos que terminan en Y se les agrega I latina, ES. Este también ya lo habíamos hecho. Habíamos visto la forma del verbo irregular. Estos son los verbos que terminan en O. Mire que cuando es él, ella o eso se le agrega ES. Y el verbo have, por ejemplo, yo tengo, cuando es con él, ella o eso, cambia a has. Ese es un verbo irregular, es decir, que cambia totalmente su forma. ¿Sí recuerdan que este también lo hicimos? Entonces, vamos a completarlo entre todos. En la primera dice, César and Andrea have. ¿Quién me dice por qué puse have? ¿Quién me dice por qué puse have? Puse have porque el sujeto de la oración es César y Andrea. Y César y Andrea son ellos. Recuerden que solamente el verbo va a cambiar cuando sea él o ella. Entonces, ese era un ejemplo. Luego dice más adelante, César and Andrea Paz have a busy lifestyle. Ahí hay un puntico, entonces uno hace la pausa. César is a doctor at a hospital. César es un doctor en un hospital. Y luego dice, he works at night. Él trabaja en las noches. Mire que aquí al verbo work se le puso la S, porque es él. Dice, so, he, así que, y mire que tenemos el sujeto he y el verbo go. ¿Qué va a pasar con ese verbo go en el número 2? Ya terminó de hablar. ¿Qué le debo hacer al verbo Buenas. go? Hello. ¿Qué creen que pasa con el verbo go si dice él? ¿Qué le agrego? Me perdí media clase. ¿Qué le agrego? ¿Quién me dice? Le agrego la E y la S. ¿Sí me siguen? profe, se le busca el presente. Se le agrega la E y la S. En la número 2. Just give me... Yo hablo por normal, yo hablo normal. ¿Sí me siguen? Everyone?
¿Sí? ¿Sí me siguen? Ok. Espérenme, yo lo estoy abriendo acá en otro archivo para mostrarles cómo debe quedar escrito, aunque la idea es que esto ya debería estar resuelto con base en el tutorial que les mandé la clase pasada. Bueno, vamos a verlo acá. Ya les voy a mostrar otro archivo para que ustedes vean cómo queda escrito. Ok. Entonces, acá tengo otro archivo para que ustedes miren. Ahí les estoy compartiendo otra pantalla. ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Sí la están viendo? ¿Esta pantalla? Sí, señora. Entonces, miren que el verbo go, como decía él, he, a este verbo se le agrega es. He goes to work at 7 p.m. and comes at 7 in the morning. His wife, Andrea, works at a bank. Ahí hay un punto. Luego dice she. Ese she, ¿cómo nos va a quedar el verbo go en la número 3? Siguiendo el ejemplo de la 2, ¿cómo nos va a quedar? ¿Alguno o alguna? Lo mismo que en el ejercicio 2, porque recuerden que a los verbos se les va a Profe, agregar. buenos días, profe. Good morning. Hello. Nadie me escucha. Profe, Sí, dale. Sí. yo soy Zapata. Ok, Mr. Zapata. Hello. Es que no podía conectarme. Ok, welcome. De todas formas, esta clase va a quedar grabada y yo la subo al Google Classroom para aquellos que tenían dificultades de conectividad. Estamos practicando. Entonces, en esta número 3, lo mismo, mire. El verbo era go, pero como es él o ella, se le agrega es, es decir, que queda goes. She goes to work at 8 in the morning and comes home at 6 p.m. They don't see each other a lot during the week. Bueno, tenemos esa entonces. La número 4, el verbo es have. ¿Cómo va a quedar ese verbo? Si dice César and Andrea, ¿cómo va a quedar el verbo? ¿Cómo va a quedar el verbo? César y Andrea son ellos. ¿El verbo cambia o no cambia? Nobody? El verbo no cambia, el verbo queda igual. Mírelo, have. César and Andrea also have 2 children, Luis and Carla. Every morning, they all. ¿Cómo va a quedar el verbo en la 5? Mire que el sujeto es they. ¿Cómo va a quedar el verbo en la número 5? ¿Va a cambiar o se va a quedar igual? Nobody? El verbo queda igual. Have. Profe, cambia. No, el verbo queda igual. ¿Por qué? Porque el sujeto es ellos. Recuerden que solamente va a cambiar cuando sea él o ella. ¿Listo? Sí, Ya, profesor. profe, Muy bien. En la número 6 dice Luis y Carla. ¿Quiénes son Luis y Carla? Yo, tú, él, nosotros, ellos. ¿Quiénes son Luis y Carla? Ella entonces cambia. Luis y Carla. César, Ellos Luis y Carla, son ellos. Por lo tanto, el verbo ¿qué? El verbo va a quedar igual. El verbo no cambia porque son ellos. Luego acá dice Andrea. ¿Andrea es qué? Yo, tú, él, nosotros. ¿Qué es Andrea? sí. Andrea es qué? Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. ¿Qué es Andrea? Ella, profe. Ella. Y como es ella, entonces hay que agregarle la E y la S al verbo. Entonces, la idea de este ejercicio es que ustedes lo completen, todo ese ejercicio que hicimos y esto que estaba aquí. La próxima semana, yo necesito es que avancen en esto porque
solamente les tengo una nota y la idea es por lo menos tener otra segunda nota. Entonces, la clase que viene, que muy seguramente va a ser el miércoles a esta misma hora, les voy a revisar la guía a través de este medio. ¿Cómo les reviso La la otra guía? semana. Sí, es decir, el miércoles que viene, que cae 13. Y les haré un ejercicio, una evaluación muy corta para sacarles una nota. Porque hay algunos estudiantes que están quedaditos de nota en ese único quiz que hicimos, un quiz que habíamos hecho en Kahoot. Entonces, porfa, la tarea es terminen las